¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 más y León. Ya es miércoles, ya nos queda nada más que un par de días para llegar al fin de semana y disfrutar de todos los eventos y todas las citas que van a tener lugar, que son muchos, por cierto. Bueno, nosotros hoy vamos a repasar diferentes asuntos. Ya saben que hoy es un programa un poquito más corto que los 2 días anteriores en la semana, pero aún así vamos a hablar de ese calendario científico escolar 2020 que nos proponen desde el CSIC, lo tengo que mirar porque es que nunca me sale el nombre, desde el Instituto de Ganadería de Montaña del CSIC, en colaboración con la Universidad de León. Además vamos a hablar de la segunda publicación, León Perdido 2, de Juan Carlos Ponga. Si recuerdan, allá hace una década Ponga publicaba el primer volumen, la primera edición de este libro, y con este segundo volumen, bueno, pues amplía un poquito más esos conocimientos, esa investigación que ha desarrollado acerca del patrimonio perdido de nuestra provincia. Tendremos imágenes de la Cencellada en nuestra provincia, y ya saben que aunque hoy nos están dando un poquito de respiro las temperaturas, el lunes y martes han sido bastante gélidos y hemos tenido estampas estupendas gracias a esa Cencellada. Y también, por supuesto, siendo un miércoles, contamos con los consejos de la doctora Carmen Remo desde la Clínica Remo, donde hoy, bueno, vamos a hablar de hilos tensores y de la flacidez. Bueno, recordarles que todos estos asuntos, todos los invitados que vamos a ir tratando a lo largo de nuestros programas los pueden consultar como siempre a través de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram como Facebook, y por supuesto también volver a ver todos estos programas a través de nuestro canal de YouTube de La 8 León. Si quieren contactar con nosotros porque tienen alguna iniciativa, algún proyecto, algo que quieran compartir y que entienden que es, oye, pues digno de compartirlo con todos los que nos están viendo a través de las pantallas, eso es, de que salga en la tele, bueno, pues nos escriben a través del 670782285 o a través de nuestro WhatsApp, de nuestro correo electrónico 8magasileon@rtvcin.es. Y como yo me estoy trabando mucho hoy, me voy a ir a mi sitio y vamos a comenzar ya con la primera de las entrevistas que tenemos previstas para esta noche. Vamos a hablar de ciencia, de científicos, con ese calendario escolar 2020 que nos proponen desde el Instituto de Ganadería de Montaña del CSIC y la ULE. Le damos la bienvenida, por favor, a Pablo Gutiérrez. Adelante, muy buenas noches. Buenas noches. Te voy a dejar hablar a ti, Pablo, porque yo estoy que se me lengua la traba hoy. Bueno, lo primero te doy un calendario. Ay, muchísimas gracias. Un calendario singular, porque dentro de estas páginas nos encontramos muchos aniversarios, muchas efemérides, que seguramente haya muchos telespectadores y muchos usuarios del calendario que lo desconozcan. Sí, porque bueno, el calendario está dirigido sobre todo a la comunidad escolar, a la comunidad educativa, pero bueno, al final puede servir para todo el mundo. Porque nuestra idea cuando lo hicimos fue eso, sobre todo dirigirnos a educación primaria y secundaria, pero que cualquiera lo pueda utilizar. ¿Por qué o de dónde se motiva este proyecto? ¿Por qué decidís plantear un calendario científico? Pues bueno, el proyecto no surge aquí en España, sino que se lleva haciendo ya varios años en Rumanía. Tuvimos contacto con gente de allí, desde una asociación que tiene también sede aquí en León, que se llama Europa Laica, y nos propusieron a la gente del CSIC quizás tomar el guante y seguir con este proyecto también aquí en España. Y nos pareció, bueno, pues muy buena idea. Nos presentamos a una convocatoria de proyectos de divulgación científica de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y bueno, pues salió bien. La idea en nuestro caso era fomentar la cultura científica entre los más jóvenes y favorecer vocaciones científicas, por eso lo dirigimos a primaria y a secundaria. Cuando están todavía encarrilando, ¿no?, su futuro académico, como quien dice. Además, acabo de abrir el mes de enero y veo que hay aniversarios desde, bueno, pues desde el mismo 2017, por ejemplo, que está aquí al lado, hasta 1758, 1851, o sea que podemos hablar de aniversarios científicos a lo largo de toda la historia. Sí, pero sobre todo tratamos de que hubiera muchos del presente. La idea, como era crear vocaciones, crear referentes modelos para los más jóvenes, la idea de poner sobre todo aniversarios recientes hace que dé una imagen de la ciencia más actual, de lo que se está haciendo ahora y sobre todo de mucha más variedad. Hace un par de siglos, bueno, pues sobre todo quienes más investigaban eran hombres, no había prácticamente mujeres en el mundo científico.
metiendo referencias más recientes podemos meter muchas más mujeres y hacerlo más igualitario, que era una parte muy importante, sobre todo en lo que es crear referentes y fomentar vocaciones. Además, la temática es muy diversa también, por lo que estoy viendo, porque, por ejemplo, en febrero vemos el día 5 de febrero, yo escojo días así al azar que me están llamando la atención, el día 5 de febrero de 2014 se implantó la primera prótesis de mano con sentido del tacto, por ejemplo. Un poquito más abajo vemos la cura con éxito de la diabetes tipo 1 en perros. O sea, quiero decir, no es todo estrictamente en biología, ni en química, ni en... es abierto a todos los campos dentro de la ciencia. Sí, además eso está muy buscado, porque la mayor parte de las veces en los medios las noticias que salen son sobre todo ligadas a biomedicina, exploración del espacio, que eso vende mucho, pero hay muchos otros campos científicos en los que se hace un gran trabajo que ayuda a que avance la sociedad y en el que queremos que haya más vocaciones, de ahí que busquemos cuantas más áreas científicas posibles, mejor. Bueno, pues hay de eso, las que tú comentabas, desde veterinaria y ganadería, estudio de música, hay matemáticas, humanidades, hay de todo. Tiene que haber representación de todos y además es significativo, ¿no?, que en cada uno de los meses vamos viendo los rostros de diferentes protagonistas que pueden servir precisamente, bueno, pues de inspiración para los más jóvenes, que a lo mejor, oye, les llame la atención la línea de investigación que han seguido cada uno de ellos y quieran ser los siguientes, nunca se sabe. Y sobre todo dar la idea de que se puede investigar en todos los temas, quiero decir que no hay temas cerrados, se puede hacer investigación en lo que a cada uno le guste más. Eso es algo que cuando desde el Instituto de Ganadería de Montaña, que también damos charlas a colegios, tratamos de traspasar esa idea de que cada uno puede investigar en el tema que más le guste, porque se necesita investigación en todos lados. Por supuesto que sí. Además, comentabas al principio que precisamente es un calendario dirigido a los más jovencitos y va complementado de una guía didáctica en la que se proponen diferentes actividades también para que, oye, no se queden quizá con esas pinceladas que se dan, porque no van a llenar los cuadros enteros de los calendarios, que también tiene uno que anotar sus citas con el médico, con la escuela de música, las actividades extraescolares o lo que tenga que hacer cada uno. Además, es una propuesta, como decíamos, para que amplíen sus conocimientos, ¿no? Sí, efectivamente, y el tema de la guía didáctica era muy importante. Ahí contamos, porque el calendario se hizo, fue un trabajo muy colaborativo. Ahora estamos hablando del Instituto de Ganadería de Montaña, pero bueno, por atrás vemos que hubo un montón de asociaciones y de entidades que colaboraron, tanto en la búsqueda de efemérides, aniversarios, en las traducciones, como haciendo consejo, y por ejemplo, en la parte de la guía didáctica la realizó una experta de la Xunta de Galicia, que lo que hizo fue proponer distintas actividades que se pudieran adaptar a distintos rangos de edad, porque vamos desde primaria, que pueden ser 6 años, hasta el final de secundaria, que son 14, 15, 16. Entonces la guía didáctica se puede adaptar a los distintos rangos de edad. Es importante también lo que has comentado, que está disponible en diferentes idiomas. Sí, porque como la idea es utilizarlo en el aula, en España no solo se da clase en castellano, hay muchas otras lenguas en las que se dan clases, las cooficiales, entonces también está en gallego, está en euskera, está en catalán y también lo hemos hecho en asturiano, que aquí en León se podrá utilizar también. Estupendo. ¿Por qué dirías, por ejemplo, Pablo, un poco como portavoz de todo este proyecto, que es importante acercar la ciencia y quizá incentivar un poquito ese gusanillo en los más pequeños? Por un lado, por el tema de fomentar vocaciones, que se necesita, sobre todo, como decíamos, en áreas en las que normalmente no hay tanta gente que pueda decir yo quiero trabajar e investigar en esto. En el caso de las mujeres es muy importante corregir la brecha de género en algunos campos en los que aún están infrarrepresentadas, por ejemplo, en algunas ingenierías aún hay muchas menos mujeres que hombres y se necesita fomentar esas vocaciones. Y luego también está el tema de fomentar el pensamiento crítico, de forma que los jóvenes puedan empezar a diferenciar lo que es evidencia científica de lo que es opinión personal y lo sepan diferenciar para tomar decisiones responsables, que eso ahora mismo con redes sociales, internet, cuesta a veces mucho diferenciar opiniones de evidencias, y desde cuanto más pequeños aprendan a hacer esa división, mejor. Mucho más fácil, por supuesto. Además aparece en pantalla ahora mismo la página web a través de la cual se pueden descargar este mismo calendario en todos los idiomas que nos ha comentado Pablo, o sea que puede ser una propuesta muy interesante para ir avanzando a lo largo de este 2020, descubriendo cosas nuevas, descubriendo sobre todo a investigadores e investigadoras excelentes de nuestra historia y quizá, bueno, pues hacer surgir esa vocación científica de la que estábamos hablando. Pablo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Y estoy encantada de que hayáis desarrollado este proyecto, que lo tengamos ya en nuestras manos y que podamos ir aprendiendo día tras día, que nunca te acostarás sin saber una cosa más, ¿no? Se suele decir, pues con este calendario se cumple. Muy bien, muchísimas gracias.
Quédate un segundito ahí conmigo, Pablo, no te me vayas, porque vamos a hablar de uno de los fenómenos más bonitos que ha tenido lugar en estas 2 jornadas anteriores, es la cencellada, ¿no? La cencellada, que para mí toda la vida era pues la escarchilla esa que se te hacía en el cristal, pero sí, resulta que cuando se da con la niebla es cencellada. Vamos a ver enseguida, bueno, vamos a ver a continuación unas imágenes. Y encontrábamos en muchos puntos de la provincia estampas como la que estamos viendo. Eran las primeras horas de la mañana y teníamos paisajes cubiertos de lo que parecía nieve, pero no, era esta cencellada, un fenómeno que se produce cuando tenemos la niebla y además muy bajas temperaturas. Por suerte la jornada de hoy nos ha acompañado con unas temperaturas un poquito más suaves y parece que van a ir remontando en lo que queda de semana. La verdad es que son fotos muy bonitas que además han estado circulando por las redes sociales durante todos estos días debido a la sorpresa de todos los leoneses que amanecieron con estas estampas. Bueno, vamos a continuar con el programa de hoy, lo vamos a hacer hablando de cómo cuidarnos cuando nos preocupa, en esta ocasión, la flacidez. Me acompaña, como no, la doctora Carmen Remo. Muy buenas noches. Hola, buenas. Bueno, llevábamos desde 2019 sin vernos, ya teníamos ganas de tenerte por aquí otra vez. Supongo que fechas de mucho trabajo, ¿no? La gente quería entrar en el 2020 con el cuerpo puesto a punto. Sí, la verdad es que ha sido noviembre también, pero diciembre es que es un mes de locos. Pero bueno, ya estamos vuelta a la normalidad, más o menos. Ya estamos encaminados hacia este 2020 y hoy vamos a hablar precisamente de la flacidez en diferentes puntos de nuestro cuerpo, como puede ser esta zona de por aquí, ¿no? En la parte baja de los brazos, en los muslos también, y hay un tratamiento que nos puede valer para, bueno, mitigar un poquito esos efectos. Sí, la verdad es que la cara interna del brazo, de los muslos, también la piel del abdomen y de la parte anterior de las piernas, pues muchas veces se descuelga, empieza un poco a haber flacidez y no es grasa porque ves que esa zona no hay celulitis, sino que hay un descolgamiento de la piel. Esto que se llama tan feo las alas de murciélago, que es horroroso el nombre, pero es que es bastante representativo. Y la verdad es que hay un tratamiento que ayuda muchísimo a combatir la flacidez en esta zona, que son los hilos de PDO. ¿Qué son qué exactamente? Los hilos de PDO es polidioxanona, es una sustancia que se utiliza, un compuesto que se utiliza ya desde hace muchos años en medicina para, por ejemplo, la sutura cardíaca, porque lo que hace es unir tejido a la hora de sintetizar colágeno y es muy flexible y permite los movimientos. Pues desde esta aplicación en medicina, en cardiología en este caso, lo hemos pasado a medicina estética. Entonces lo que hacemos es colocar esos hilos en la dermis, como se ve en las imágenes, y a partir de ahí estimula muchísimo la síntesis de colágeno, con lo cual ayuda a combatir los signos de la flacidez. ¿Cómo sería la aplicación de este tratamiento? Lo estamos viendo ahí en pantalla, pero para que también sepan en casa un poco cómo es el procedimiento. Bueno, el procedimiento es bastante rápido, en media hora o 40 minutos podemos colocar los hilos en los 2 brazos, y lo que vamos haciendo, bueno, primero hacemos fotos como siempre, diagnosticamos la zona y luego marcamos como una especie de, lo vemos el dibujito, ahí, ¿no? Sí, de malla, eso es, son los vectores donde yo voy a aplicar luego los hilos para lograr pues como una especie de red que sujete firmemente el tejido. Y luego, sin anestesia, porque la verdad es que la molestia es mínima, vamos colocando todos esos hilos. Cuando los tenemos colocados, los sacamos todos y ya quedan enterrados dentro de la dermis. O sea que esos hilos tensores, vamos a llamarlos así, quedarían colocados dentro. Dentro. ¿Durante cuánto tiempo?
El estímulo de colágeno se alarga durante un año y medio, aunque el hilo se va reabsorbiendo poco a poco, pero es como si dijésemos, pone a trabajar nuestras células. Entonces, a partir de ahí, los fibroblastos, que son las células que sintetizan colágeno, se ponen manos a la obra y alrededor de ese hilo pues se sintetiza mucho colágeno. Por eso hacemos ese dibujo en especie de malla para que las células se pongan alrededor y estimulen ese crecimiento de elastina sobre todo y colágeno. Decías, en la parte anterior de los brazos, en las piernas, incluso en el abdomen, en todos estos lugares de nuestro cuerpo es el mismo procedimiento. Igual, si marcamos la zona, hacemos un dibujo de cómo queremos crear esos vectores y a partir de ahí es colocar los hilos y rápidamente, una vez colocados, luego los sacamos todos, sacamos la aguja. Entonces el hilo queda enterrado dentro, es una aguja y alrededor va el hilo. Entonces metemos la aguja, luego enroscamos un poquito, sacamos la aguja y el hilo queda dentro del tejido. Una vez que hemos pasado estos 30-45 minutos, ¿nuestra vida es normal? ¿Hay que tener algún tipo de precaución? Ninguna precaución. A ver, puede molestar un poquito al día siguiente o en un par de días, pero te incorporas a tu vida normal desde el minuto cero. Según salimos por la puerta de la clínica ya podemos irnos a trabajar, de compras, a quedar con las amigas, con vamos, lo que queramos, todo. ¿no? Hay que tener precaución, por ejemplo, en el mes siguiente no hacerse masajes o cosas muy agresivas en esa zona, porque el hilo puede molestar un poquito si estamos ahí manipulándolo. Pero la verdad es que 2-3 días en hacer ejercicio intenso, ¿se entiende? Y a partir de ahí, vida absolutamente normal. Así que salir a caminar, por ejemplo, podemos sin problema, pero no nos vayamos a poner aquí a levantar 250 kilos en pesas. Sobre todo si nunca lo hacemos. Bueno, eso, nos aplicamos el tratamiento o no nos lo apliquemos, es verdad, tienes toda la razón. Estos hilos, ¿para qué tipo de personas están indicados? ¿A partir de cualquier edad? Como hemos hablado otras veces, no hay edad para un tratamiento, lo que hay es un problema para un tratamiento. Siempre que aparezca flacidez, podemos utilizar estos hilos. Por ejemplo, mujeres jóvenes, tras un embarazo, los utilizamos mucho en el abdomen para restaurar esa zona que se ha distendido y que luego queda con flacidez. A partir de los 40 y tantos que empiezan los signos de flacidez, cara interna del brazo, ahí siempre que haya flacidez es un buen tratamiento. Además es un tratamiento que se hace en una sola sesión, que no son estos equipos que a lo mejor tienes que repetir sesiones semanales y demás. Entonces, se pone una sola sesión, el mejor resultado aparece a partir del tercer mes, por lo tanto es un tratamiento que empezamos a hacer desde casi ya para estar muy bien en verano, claro, porque muchas veces el tirante y este tipo de cosas. Nos acordamos a veces cuando nos ponemos el tirante, pero es que hay que acordarse 2-3 meses antes. Hay que acordarse, pues después de las Navidades, que ya tenemos que tener las miras puestas en el verano, en el buen tiempo, en el sol, ¿verdad? En las vacaciones y en este tipo de cosas. Sí, así es. Nos decías, solamente se necesita una aplicación y luego se puede repetir a lo largo de nuestra vida. Quiero decir, imagínate, yo me quedo embarazada, noto esa flacidez y quizá dentro de 5 años vuelvo a tener otro hijo y vuelvo a notar esa flacidez. ¿Puede ser un tratamiento que se pueda repetir en el tiempo? Claro, porque es un material absolutamente reabsorbible, es decir, desaparece del todo del cuerpo. Entonces, cuando ha producido ese estímulo de síntesis de colágeno, se estimula el colágeno, se ha creado, pero vamos envejeciendo y va pasando el tiempo, entonces vamos perdiendo ese efecto. Pero como es un material reabsorbible, no va a quedar nada dentro del cuerpo, no va a producir ningún efecto secundario y podemos reaplicarlo tantas veces como queramos o en tantas zonas como necesitemos. Estupendo, la verdad es que son todo facilidades. Es importantísimo lo que nos comentaba la doctora Remo, el tener en cuenta que los tratamientos, sobre todo como son estos hilos que necesitan su tiempo para trabajar, para notar los resultados, es mejor hacerlos cuanto antes y no, pues eso, no a finales de junio decir, uy, es que me marcho de vacaciones en 15 días, necesito un milagro. Pues esto todavía no lo tenemos. No. Luego Luego nos entran las prisas. Pero todavía no. Sí, luego nos entran las prisas y la verdad es que los resultados son peores. Tenemos tiempo, planifiquémonos, aunque no es una cosa muy habitual, pero deberíamos hacerlo. Bueno, Carmen, pues yo recomendarles a todos que siempre que tengan
cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de inquietud acerca de algún tratamiento de medicina estética, se acerquen hasta la clínica, donde pueden ir a preguntar, a consultar sin ningún tipo de compromiso, porque es mejor que se queden con las dudas resueltas, que no que se dejen orientar por lo que diga la vecina, la cuñada, la amiga o etc. Sí, además la medicina estética es muy de la creencia que todo vale para todos, o mi vecina se ha hecho no sé qué, está estupenda, yo quiero lo voy mismo. detrás, ¿no? Claro, hay que diagnosticar cuál es el problema de cada paciente y qué es lo que necesita en cada momento. Sobre todo eso, planteen sus necesidades, lo que quieren corregir y déjense orientar por los profesionales que van a saber mejor cuál es el tipo de tratamiento que va a solucionar, bueno, pues aquel defectillo o aquella cosa que nos hace que nosotros nos miremos al espejo y nada más que veamos eso. Pero bueno, Carmen, un placer volver a verte en este 2020. Es lo mismo. Y seguiremos viéndonos semana a semana, resolviendo dudas, hablando de tratamientos y dándoles a conocer la medicina estética a todos nuestros telespectadores. Muy bien, hasta la Muchísimas próxima. Gracias a vosotros. Esos hilos tensores, porque los hilos, eso a mí no me va a salir, entonces consulten así coloquialmente por los hilos tensores, que seguro que todo el personal de la clínica les va a entender estupendamente. Nosotros nos vamos a ir a publicidad unos minutos. A la vuelta vamos a hablar del patrimonio perdido, no solo de la capital leonesa, sino de la provincia, con el segundo volumen de León Perdido de Juan Carlos Ponga. Será en unos minutos. Pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás. Bueno, ese Rock and León, esa cita con la historia del rock que ya saben que tendrá lugar el próximo día 25 de enero, sábado, en el Palacio de Exposiciones de León, y que ya muchos nos habéis preguntado a través de las redes sociales dónde hacerse con sus entradas. Hay diferentes puntos de venta que iremos actualizando, iremos aumentando, porque van a ser muchos más de los que hay ahora mismo, como son en las instalaciones de la 8 León, por supuesto, también Autismo León, en Ferecor el Bar y en Limbo, en Valencia de Don Juan, pero como digo, habrá muchísimos más en los próximos días para que ustedes tengan todas las facilidades de hacerse con sus entradas. Una puntualización que también nos han preguntado: los niños hasta 5 años no tienen que comprar entrada, pueden venir y disfrutar del concierto de manera gratuita, así que si tienen algún peque en casa, algún amante del rock, por debajo de los 5 años se lo pueden traer sin problema, adquiriendo tan solo la entrada del adulto. Y poco más, dense prisa para hacerse con sus entradas, que ya saben que el rock une a las masas, y este próximo día 25 de enero nosotros celebramos el primer gran acto fuera de casa para celebrar y conmemorar ese 30 aniversario de Televisión de León. Bueno, pues con los deberes hechos, apunten ese día en la agenda, vamos a continuar nuestro magazine y vamos a comenzar nuestra siguiente entrevista con Juan Carlos Ponga. Seguro que ustedes le recuerdan de hace unos años atrás, cuando publicó un primer volumen, un primer título acerca del León Perdido. No podía ser más descriptivo este título. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el título hacía referencia a los edificios que se habían perdido en la ciudad de León. Por eso digo, no podía haber sido más descriptivo, y en este sentido se buscó un título que fuera que hiciera referencia a eso, y claro, quedó eso en León Perdido. Y ahora, bueno, pues después de un montón de tiempo que me han estado pidiendo algunos amigos y otra gente que hiciese el mismo trabajo sobre la provincia, pues hemos hecho el mismo trabajo sobre la provincia, y entonces hemos mantenido el título León Perdido 2, que sale en dos volúmenes, porque, bueno, por desgracia, la provincia da mucho más de sí que la propia ciudad. Claro, es normal, y no se podía hacer todo el conjunto no podía salir en un solo volumen. No se podía condensar en las páginas de un solo libro, porque da iba demasiado. A ser muy grueso, iba a ser poco operativo, iba a funcionar muy mal. Poco manejable. Bueno,
Vamos a ir hablando un poquito, desgranando un poquito todo ese tipo de construcciones y edificios de los que se trata en este libro, León Perdido 2. Comenzamos en este primer volumen con una de las partes más amplias, que digamos son los edificios religiosos. Sí, vamos a ver, como en el anterior me he remitido solo y exclusivamente a la arquitectura. Aunque aquí, bueno, en algún pequeño apartado he entrado en algún otro tema ligado a la arquitectura, pero no exactamente el propio de la arquitectura. La arquitectura religiosa es el capítulo, vamos a decir, más amplio de todos los que he tratado. En este primer volumen está la arqueología, los pueblos desaparecidos y la arquitectura religiosa. En la arquitectura religiosa se incluyen los monasterios, los conventos, las ermitas, las iglesias, todo el patrimonio que se ha perdido dentro de muchos de los pueblos de la provincia. Y en el siguiente capítulo vendrá la arquitectura militar, pues, que se refiere a la parte de murallas y castillos. Luego está la arquitectura nobiliaria con los palacios y casonas, y la arquitectura civil. Y dentro de la arquitectura civil está la arquitectura normal, urbana, de las poblaciones, bueno, más importantes de la provincia, la arquitectura tradicional, y luego la arquitectura ligada a la industria y a las comunicaciones. Y por último, pues como el libro que salió de León Perdido se agotó y no se puede editar porque la empresa que lo hizo, bueno, hoy no existe y no sabemos dónde están las placas ni nada de nada, pues lo que he hecho ha sido un pequeño resumen, un capítulo al final, resumiendo lo que se había perdido en la ciudad. Y al mismo tiempo, pues he incluido algunas cosas que desde entonces, por desgracia, desde 2008 hasta ahora, se han ido perdiendo más cosas todavía. Todavía seguimos haciendo desmanes dentro del patrimonio arquitectónico provincial. Porque cuando hablamos, Juan Carlos, de pérdida, ¿hasta qué punto? Quiero decir, ¿habrá algunos edificios que estén abandonados y ya, que están allí sí, abandonados a su suerte, y habrá de otros que apenas nos queden 4 piedras, como quien dice? Claro, a ver, la pérdida en muchos de estos edificios no es total. En otros sí, como acabas de decir, hay algunos edificios que se han perdido totalmente y se han sustituido, sobre todo muchas iglesias en los años 70 y todavía a principios de los 80 y antes de los 70 también, se derribaron, desaparecieron y se construyeron iglesias nuevas. En muchos casos se llevaron por delante una arquitectura realmente importante. Otras, bueno, era simplemente testimonial, o algunas era simplemente una arquitectura que se había encariñado el pueblo con ella, pero toda esa arquitectura ha desaparecido. En otros casos, pues respecto a iglesias, se conserva a veces la cabecera, se conserva a veces la torre, se conserva. Dentro de los monasterios, pues sí, hay un par de monasterios que podríamos decir que no queda casi nada, pero la mayor parte de ellos todavía tenemos suficiente cantidad de restos como para hacernos una idea de cómo era el tamaño, el volumen y la importancia del edificio. En conventos, pues hay algunos, por ejemplo, uno significativo que muy poca gente conoce en la provincia y que casi no es conocido casi ni en la propia población, es en La Bañeza, el convento del Carmen, de los carmelitas, que desapareció a principios del siglo XX y del que no queda absolutamente ni rastro. Claro, es importante esta labor, como dice, mira, agradezco mucho el prólogo que me hizo Luis Grau, el director del Museo de León, en el que dice que esto es una labor, como si dijéramos, de notario, en el buen sentido, vamos a decirlo así, de notario en el sentido que registras todo lo que ha ido pasando y tomas como referencia de todo esto, pues en principio
todas todos los trabajos que han ido haciendo diversos investigadores desde el siglo XIX y sobre todo la gran labor del catálogo monumental de Manuel Gómez Moreno, que se investiga entre 1906 y 1908 y se publica en 1925. Bueno, pues desde entonces para acá han desaparecido muchas cosas y bueno, lo que he pretendido es hacer una labor testimonial de lo más que nada, pues en ese sentido de hacer un registro notarial de qué es lo que había y qué es lo que hay ahora mismo. Porque supongo que además en todos estos años de investigación habrás encontrado obstáculos, habrás encontrado dificultades, sobre todo en aquellos edificios, en aquellas construcciones de las que se tenía menor información, de la que quedaban menos documentos. Sí, bueno, eso ya me pasó en el primer trabajo de la ciudad de León, que hay un edificio en León del que sabemos que existió, tenemos todavía constancia porque queda el espacio, aunque está dividido entre la propia el convento que queda actualmente y lo que ha desaparecido, que está dedicado a servicios sociales, que era el convento de las Catalinas en la plaza de San Isidoro, y en algunos otros, pues de los que he ido encontrándome 4 muros y he empezado a preguntar, oiga, ¿y esto qué es? Y alguno hasta... Aquí tuvo que haber algo, ¿no? Sí, alguno hasta me llamó la atención porque he pasado muy cerca de él durante mucho tiempo y no me había fijado que estaba allí. Por decir, uno que está al lado, un antiguo monasterio o convento que había cerca de las Salas. Pues yo que desciendo de un pueblo de al lado, de Argovejo, pues nunca me había fijado en él. Bueno, tampoco es un trabajo bastante amplio, pero no es un catálogo exhaustivo de haber recogido todo exactamente. He cogido, en principio, vamos a decir, lo más significativo, lo más importante. Acaba de pasar, por ejemplo, una foto de un edificio que era la antigua iglesia de Sahagún, de Santiago en Sahagún, perdón, de la que, bueno, se sabe algo, que existía y que está. Esa foto se hizo en el año 74, cuando recorrimos la provincia de León con el Club Cultural de Amigos de la Naturaleza, y luego la volví a recorrer posteriormente con otro grupo para un trabajo del Ministerio de Cultura. Bueno, yo he recorrido en principio la provincia 3 veces, pueblo a pueblo. En algunos he pasado una vez, en otros hasta 3 y bueno, y muchas más. Pero claro, esta de Sahagún es que es una casa particular, es una iglesia que desaparece en el siglo XIX, se vende, y el día que estuvimos nosotros allí haciendo las fotos, en el interior no nos dejaron hacer fotos, pero los 3 ábsides que había de la iglesia, uno era el salón, otro era la cocina y otro era el cuarto de baño. Era una iglesia románica de ladrillo con 3 ábsides, como la iglesia de Santo Tirso o la iglesia de San Lorenzo. Bueno, pues hay cosas de estas de las que no tienes, si no hay testimonio de alguien que lo haya recogido anteriormente, o alguien que te lo cuenta, o alguien que te lo dice, sí, pues muchas veces no hay posibilidad de obtener ninguna información. Incluso, bueno, en este caso, que los propios vecinos, ¿no?, de sus abuelos y así de otras generaciones, bueno, les haya llegado a su conocimiento. Esta estaba recogida por Gómez Moreno, hablaba de que había desaparecido la iglesia y daba referencias de la misma. ¿Podríamos decir que esta iglesia de Sahagún que comentaba sería uno de quizá los hallazgos o las investigaciones que más te hayan sorprendido? Hombre, es de lo más sorprendente, porque no es normal encontrarse con una iglesia convertida en casa particular. No, desde luego que no. No, hombre, hace años yo recuerdo que visitando Potes había una iglesia, hoy creo que hace tiempo que no voy por allí, pero la han recuperado. Era un almacén de material sanitario. Claro, el problema el problema de todo esto radica en la desamortización. En el momento que se hace la desamortización,
un montón de iglesias, de conventos y de monasterios se venden. Se venden y los propietarios los destinan. El monasterio de San Pedro de Montes estuvo dedicado a almacén de madera y se quemó. Claro. El monasterio de Eslonza, que tenemos la portada aquí en León, en San Juan y San Pedro de Renueva, el monasterio de Eslonza se vendían las piedras por el guardés, el hombre que guardaba, que encargado del monasterio, vendía las piedras labradas a 25 céntimos y las no labradas a 10 céntimos. Aquí en León, el barrio de San Claudio era un monasterio entero, todo el barrio, o sea, la mayor parte del barrio era el recinto del monasterio, y la piedra se vendió para hacer carreteras, para machacarla y hacer carreteras. Sí, sí, sí. Y ahí estaba una iglesia del gran arquitecto del siglo XVI de León, Juan del Rivero Rada, que es para mí el arquitecto más desconocido de esta ciudad y de esta provincia. Y es una gran joya haberlo tenido, porque a él le debemos un montón de edificios que, bueno, pues no se le ha dado importancia. No se le ha dado bueno, la pero merecida, al menos. estas cosas con el tiempo hay que ir mejorándolas y cambiando, y esperemos que pronto, bueno, se haga algo un poco mejor de lo que se ha hecho con este arquitecto, por ejemplo. De momento, bueno, tenemos tu contribución, ¿no?, a la memoria histórica, por decirlo de esta manera, en la que aparecen registrados, como bien decías, de manera casi notarial, todas esas pérdidas que ha sufrido el patrimonio leonés, no solamente en la ciudad, sino ahora también en la provincia, con estos 2 tomos de León Perdido 2, que estamos a punto de ver ya el segundo, aproximadamente por el mes de marzo, ¿verdad? Sí, en el mes de marzo posiblemente. Para la Feria del Libro seguro que está ya perfectamente al alcance de todo el mundo, y hombre, a lo mejor unos días antes se puede presentar. Y esperemos que, bueno, como bien nos decías, se impulsen iniciativas para dejar de perder patrimonio y que no tengamos que ver más volúmenes ni más ediciones de libros como este, porque querrá decir que algo estamos haciendo bien, Juan Carlos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un verdadero placer, y yo invito a los leoneses a que también se sumerjan un poquito más en todo lo que hemos tenido y que por desgracia ya no podemos disfrutar, pero que mientras quede en nuestra memoria tampoco está del todo perdido. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros nos tenemos que despedir ya hasta mañana. Recordarles antes que tenemos actividades culturales también en Férecor el Bar este próximo fin de semana. Les esperan el día 18, sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, con rompecabezas de cuentos, cuentacuentos a cargo de Adrián Yeste y dirigido a los más pequeños a partir de los 5 años. El siguiente fin de semana, sábado 25, tendrán otra actividad también musical de la que hablaremos en los próximos días. Como siempre, diferentes citas culturales, en esta ocasión en Férecor el Bar. Ahora sí, nosotros nos vamos, mañana regresamos a partir de las 10 de la noche, como hacemos cada día, de lunes a sábado, trayéndoles pues más iniciativas, más novedades, más proyectos y más protagonistas de nuestra provincia. Así que aquí les esperamos mañana, como cada día, a partir de las 10 de la noche. Que disfruten y nos vemos mañana.